Pues nuestro enfoque con la música en general es emocionarnos y emocionar también al que nos escucha o al que nos venga a ver. Yo creo que crear como esa atmósfera de sentimientos, de sensaciones, pues es lo nuestro a través de la música, ¿no? Sí. Creo que lo que transmitimos, cada persona lo interpreta de una manera diferente. Es decir, yo hago una música con un sentimiento, pero otra persona puede entenderlo como otro sentimiento, como un amor, como un desamor. Y creo que eso también es la magia, ¿no?, de la música, que cada uno puede entenderla de una forma distinta. Yo soy Carlota. Yo soy Alex. Somos Aérea y hoy estamos aquí con Native Instruments en Madrid para explicaros un poco cómo es nuestro setup, cómo trabajamos en los lives, también un poco la parte de la producción y en general un poco cómo usamos Traktor. La dualidad entre algo más suave, más melódico y algo más duro es un reflejo de cómo también disfrutamos o vivimos la vida. Realmente es conseguir emocionar al público como nos emocionamos nosotros mismos cuando producimos. Sientes la energía al final con la que tú produces, la transmites y la recibes. En nuestros sets la mayoría de la música que suena es nuestra. Nos gusta dejar un pequeño espacio para tracks de otros artistas que justo sintonicen la misma vibe del set, pero sí que es verdad que la mayor parte de lo que hacemos es nuestras producciones o edits nuestros, reworks, etc. Nuestro setup ha cambiado a lo largo del tiempo, pero es verdad que siempre hemos usado Traktor. Puede cambiar cajas de ritmo, los pedales, el tratamiento vocal también puede cambiar. Pero es verdad que siempre usamos Traktor. Sí. Parece publicidad, pero no lo es. Nuestro setup consta de una Sony 96 que siempre la pedimos porque incluye una tarjeta de sonido compatible con Traktor. Usamos 2X1 en la que van dos canales. Estos dos canales son estos dos y estos dos son los exteriores. No hacemos 1, 2, 3 y 4. Es una cuestión ya de gustos y que nos hemos acostumbrado a hacerlo así. Añadimos también en este canal la voz y una caja de ritmos a este canal. La caja de ritmos va totalmente sincronizada porque Traktor tiene una herramienta muy importante para nosotros, que es que envía el MIDI clock a la Sony y la Sony lo distribuye a los demás aparatos. Vale, pues vamos a explicar cómo hacemos las conexiones del MIDI. Nos vamos aquí a ajustes y en ajustes tenemos el Control Manager. Del Control Manager seleccionamos el MIDI general y todos los puertos. Al tener esto configurado, automáticamente la Drum Machine está recibiendo la información de Traktor a través del cable MIDI. Cuando tú cambias de pitch o de BPM, esta cajetita de aquí la puedes sincronizar. Si tú cambias el tempo, puedes volver a darle y se sincroniza de nuevo la Drum Machine. Y luego tenemos el pedal de reverb también, sobre todo para la caja de ritmo, para la salida de algunas pistas. Ahora también explicamos cómo lo conectamos. También usamos la X1 para cargar las pistas, para lupear los cues. Nunca la intención de usar Traktor fue para crear canciones nuevas, pero en este caso, por ejemplo, se dio así. La historia es que pusimos la guitarra y a ti se te ocurrió reversionar una canción que ya existía, nuestra, una letra. La pasamos, fuimos al estudio, la grabamos. Una vez grabada, añadimos los demás elementos que se desarrollan a lo largo del track. Es como que es una función nueva que le hemos descubierto a Traktor. Creo que todo ha venido a raíz de poder separar los stems, porque antes simplemente los tracks eran como eran, no había tantas opciones, pero ahora es como que da mucho más juego para poder aislar ciertos elementos que para algunas composiciones te interesan y te permite pues hacer como capas y crear nuevos sonidos haciendo capitas de otras cosas. Layering de diferentes sonidos, sumas y sumas. Creo que una función muy importante, gracias a lo que hemos empezado a hacer esto, ha sido la incorporación de la herramienta de separar stems que tiene la última versión de Traktor, que lo que te permite es pues, separar las capas de cada track. Te permite separar melodía, drums, vocales y bassline. Entonces hacemos mucho, pues igual nos interesa solo un loop de una melodía, de un par de notas y simplemente pillamos eso, le ponemos otro bombo, le ponemos unas vocales que pueden ser nuestras o también puede ser de otro track que también le hemos generado los stems. Entonces construimos algo nuevo de samplear, por así decir, con los stems de los tracks. Total.
Pues vamos a empezar cómo surgió la idea, ¿no? Que fue con el loop de Braille de la guitarra. Mientras tanto, tenemos como seleccionados los loops de los demás elementos que vamos a ir utilizando. Claro, una manera de introducirlos, por ejemplo, es con el filtro de Sone. Vamos soltándolo. Aquí ya estaría corriendo el track con los bombos, melodía, hi-hat, y también tenemos para reforzar el groove la drum machine. Y luego simplemente ir jugando con los efectos, quitando, poniendo, filtrando. Sí, muy juguetón, la verdad. Un efecto que usamos mucho también a la hora de mezclar un tema con otro, en este caso lo vamos a enseñar con una guitarra. Tenemos el delay en este canal. Cuando pulsamos el delay se queda una cola súper bonita. Entonces al hacer las mezclas, cuando quieres salir de un track, en vez de bajarlo directamente, le pegas Y puedes también... y se queda una cola. Y ese es el rate, que puede ser de un octavo, un cuarto, como lo quieras. Ese es el efecto. Luego también usamos la reverb. Y un gate también, Bien. que a veces... como que en el mismo loop te permite jugar bastante con los efectos para que no esté sonando todo el rato exactamente de la misma forma. Aquí hemos marcado ya el loop del track que entra, que está en este canal. En el track 4. Ahí ya empiezan a entrar los elementos del track nuevo y mientras tanto lo que hay que hacer es ir jugando tanto con la melodía principal, que es la que se va a ir, como con los otros canales donde tenemos elementos más groovy como las baterías, el kick, para ir introduciendo el nuevo track. Y aquí vamos ya introduciendo otros. Aquí ya se podrían cargar otros tracks en los dos que han quedado libres, pues para seguir añadiendo profundidad, capas, más baterías, más elementos. Nos gustan mucho las texturas también, los efectos de ruido, el noise, y así iríamos añadiendo cosita a cosita. Claro, al tener este track separado por stems, es solo una... Te da mucho juego, ¿sabes? A la hora de sacar un tema no es tan brusco como si lo sacas entero. Exactamente. Hemos quitado la melodía, hemos quitado el kick, pero las drums se mantienen. Mi efecto favorito. Muchas gracias a Native Instruments por confiar en nuestro trabajito, poder enseñarlo, y espero que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros. Sí, muchas gracias también a todos los que nos veis y nos apoyáis, porque hacéis que estas cosas sean posibles, así que gracias también a vosotros. Su trabajo, su amor, yo lo pruebo todo. Quise probar, probé y picó, repetí, repitió. Repetí, repitió. Se acaba el amor.